Así pues, caminar es probablemente la medida de salud más infravalorada que existe. Si se practica de forma constante, caminar puede, literalmente, cambiar la estructura de tu cerebro. Además, puede modificar la forma en que tu sistema nervioso responde al estrés. Puede mejorar la forma en que tus células producen energía. También reduce el nivel de azúcar en sangre, disminuye el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares, e incluso puede protegerte contra la demencia. Puede parecer una afirmación un poco atrevida, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo lleno de costosas cuotas de gimnasio, protocolos sofisticados, snacks con suplementos y todas esas otras cosas caras. Sin embargo, las investigaciones sobre los efectos que tiene en el cuerpo caminar a diario de forma constante son irrefutables. Aquí tienes un dato estadístico que te dará ganas de salir a dar un paseo hoy mismo. Los investigadores han recopilado datos de más de 100.000 personas. Y se centran en algo muy sencillo: ¿cuántos pasos daba la gente cada día y cómo afectaba eso a su salud a largo plazo? Y la diferencia fue realmente reveladora. Así pues, las personas que daban una media de unos 8.800 pasos al día tenían un riesgo un 60% menor de fallecer por cualquier causa, en comparación con las que daban una media de 2.000 pasos al día. Un 60%. Piénsalo un momento. No hay ningún medicamento ni nada que se pueda presentar en forma de pastilla que te aporte tantos beneficios y te reduzca tanto los riesgos. Y se trata, sencillamente, de la diferencia entre un cuerpo que se mueve casi todos los días y uno que pasa la mayor parte del día sentado. Y lo que hace que estos datos sean aún más interesantes es donde se produce realmente la mayor parte del beneficio. No es en el segmento de gama alta. Cuando los investigadores representaron gráficamente los datos, se observó que la mayor reducción del riesgo se produjo en una fase muy temprana. El simple hecho de pasar de 2.000 a 4.000 pasos se asoció con una reducción de la mortalidad de aproximadamente un 37%. En otras palabras, no hay un número mágico a partir del cual caminar empiece de repente a dar resultados. Incluso los aumentos más pequeños en la cantidad de pasos que se dan cuentan. Por eso, la mentalidad de todo o nada que muchos tenemos puede convertirse en una auténtica trampa. La gente piensa que, si no tiene tiempo para dar un paseo completo, no merece la pena hacerlo. Sin embargo, el cuerpo responde al movimiento casi de inmediato. Incluso añadir 500 pasos, lo que equivale aproximadamente a 5 minutos de caminata, puede reportar enormes beneficios para la salud a largo plazo. Y el mecanismo que hay detrás de esto tiene que ver con una proteína llamada BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Así pues, el BDNF es como un fertilizante para el cerebro. Y eso revirtió, en esencia, 1 o incluso 2 años de encogimiento cerebral normal asociado a la edad. Además, los participantes cuyo hipocampo creció más también mostraron las mayores mejoras en la memoria. Ahora bien, algo que he observado constantemente durante este tiempo es que hay una clara diferencia entre las personas que caminan y aquellas a las que les cuesta hacerlo, es decir, las que siguen caminando con regularidad. A medida que envejecen, se recuperan más rápido, sufren menos complicaciones y conservan su independencia durante más tiempo. Lo que sabemos es que la actividad física es uno de los factores que mejor predicen cómo envejece una persona y cuánto tiempo vive. Así pues, en este video, lo que voy a hacer es explicaros 9 aspectos que aparecen sistemáticamente en los estudios cuando las personas caminan todos los días. Hablaremos de la salud de tu corazón, tus riñones, tu hígado, tus articulaciones, tus músculos y, en definitiva, de tu longevidad en general. Y al final del video, lo que haré será ofreceros un marco concreto para poner todo esto en práctica, porque esa es la parte que la mayoría de los vídeos parecen omitir. Así pues, lo primero, y las pruebas al respecto son de lo más sólidas que hay en medicina del estilo de vida, es que caminar tiene un efecto significativo sobre el riesgo cardiovascular. Hay muchísimos estudios al respecto,
pero hay un metaanálisis muy amplio publicado en la revista European Journal of Preventative Cardiology que recopiló datos de más de 400,000 personas y concluyó que caminar se asociaba con una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. Y la relación dosis-respuesta fue increíblemente clara, lo que significa que un mayor número de pasos se correlacionaba con un menor riesgo, y que los beneficios parecían empezar a estabilizarse en algún punto entre los 7,000 y los 10,000 pasos al día, concretamente en lo que respecta a los resultados cardiovasculares. Ahora bien, lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico es que caminar con regularidad mejora la función endotelial, es decir, la salud del revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Y lo que hace es reducir la rigidez de las arterias, mejorar la presión arterial en reposo, mejorar el perfil lipídico y provocar inflamación sistémica. Y todas esas son factores de riesgo cardiovascular independientes que el ejercicio de caminar aborda al mismo tiempo. El emblemático estudio NERSIS Health Study, que realizó un seguimiento de más de 72,000 mujeres durante 8 años, reveló que aquellas que caminaban a paso ligero al menos 3 horas a la semana tenían un riesgo un 35% menor de sufrir un infarto de miocardio en comparación con las personas que no caminaban, es decir, las que llevaban una vida sedentaria. Vaya, eso sí que es una reducción impresionante para algo tan sencillo como caminar. El punto número 2 se centra en la tensión arterial y este tema merece una sección propia. Y es que la hipertensión o tensión arterial alta es una de las afecciones más comunes que afecta a millones de personas. Y la razón por la que es tan importante es que daña los vasos sanguíneos de forma silenciosa a lo largo de los años y es uno de los principales factores que provocan infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales. Y caminar de forma constante tiene un efecto realmente significativo en ello. Se publicó un estudio realmente amplio en la revista Journal of Hypertension. En él se analizaban este tipo de intervenciones basadas en la marcha en diferentes grupos de personas. Y se observaron reducciones medias de entre 3 y 4 milímetros de mercurio, que es la unidad utilizada para medir la presión arterial sistólica, es decir, el valor más alto, gracias a los programas habituales de marcha. Puede que esto no parezca gran cosa, pero, en términos de población, una reducción de 3 puntos en la presión arterial sistólica media se asocia con una reducción considerable de las tasas de accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. Y en el caso de las personas con hipertensión en fase 1, es decir, con una presión sistólica inferior a 140, que es el número más alto, ese tipo de reducción, solo con cambios en el estilo de vida, a veces puede ser suficiente para evitar la medicación o, al menos, retrasarla unos años. Pasemos ahora al punto número 3, que es que la regulación de los niveles de azúcar en sangre mejora enormemente. Todo esto está relacionado con el control de la glucemia y caminar también puede ayudar a regularla. Cada comida es un proceso metabólico. Cuando ingieres alimentos, estos se descomponen en azúcar. Así, el azúcar pasa al torrente sanguíneo y el páncreas libera insulina, que actúa como señal de transporte hacia las células. La insulina les indica que se abran y absorban la glucosa, para que pueda utilizarse como fuente de energía. Y en un organismo sano, esto ocurre sin problemas. El nivel de azúcar en sangre aumenta y la insulina lo transporta a las células. A continuación, el nivel de azúcar en sangre vuelve a bajar de forma limpia y eficaz. Sin embargo, en muchas personas, y esto ocurre de forma gradual a lo largo de los años, las células dejan de responder a la insulina como deberían. A esto se le denomina resistencia a la insulina. De modo que ese cerrojo que la insulina tiene que abrir para dejar pasar la glucosa se va volviendo cada vez más pegajoso, por lo que el páncreas tiene que producir cada vez más insulina para conseguir el mismo efecto. Y, como consecuencia, el azúcar permanece en el torrente sanguíneo un poco más de tiempo. Esto es lo que provoca esos bajones de energía después de las comidas y, a la larga, la acumulación de grasa visceral y un aumento de la inflamación. Caminar soluciona este problema. Cuando caminas, los músculos esqueléticos se contraen,
y los músculos en contracción pueden extraer glucosa directamente del torrente sanguíneo a través de una vía que, en gran medida, elude la insulina. En nuestra analogía, esta puerta de la glucosa se abre sin necesidad de la llave de la insulina. El músculo simplemente toma lo que necesita. Además, hay estudios como este metaanálisis de 18 ensayos controlados aleatorios que demostraron que el simple hecho de caminar puede reducir la hemoglobina A1C en un 5 segundos por ciento en personas con diabetes tipo 2. Y el momento en el que se camina también es importante. Así pues, se llevó a cabo un pequeño ensayo aleatorio cruzado que demostró que caminar tan solo 10 minutos después de cada comida, 3 veces al día, resultaba más eficaz que un único paseo diario de 30 minutos a la hora de reducir ese pico de glucosa tras las comidas. Y, una vez más, no hace falta dar muchos pasos para obtener muchos beneficios. Esos datos muestran que, con tan solo 7.000 pasos al día, se reduce el riesgo de diabetes en un 14% y la mortalidad por todas las causas en un 47%, en comparación con los 2.000 pasos. Así que un simple paseo de 10 minutos después de cada comida te acercará a la mitad del camino si lo haces 3 veces al día. Pero el azúcar en sangre es solo una parte de la historia de la energía. Baja energía de base. A pesar de dormir lo suficiente y de tener un buen control de la glucemia, las personas se sienten con poca energía. Y, en muchos casos, el problema se origina a un nivel mucho más profundo, el celular. Caminar también puede solucionar eso. Así pues, en el interior de cada célula de tu cuerpo hay unas estructuras llamadas mitocondrias. Su función consiste en tomar el oxígeno y los nutrientes de los alimentos y convertirlos en ATP, la unidad molecular de energía de la que dependen tus células. Así pues, en cierto sentido, las mitocondrias son la infraestructura de generación de energía de tu cuerpo. Cuando esa infraestructura funciona bien, te sientes con fuerzas y despierto, pero cuando se deteriora, tienes poca energía. Así pues, cuando caminas, sobre todo a paso ligero, tus músculos se contraen siguiendo un ritmo aeróbico constante. Y esa señal activa unas vías dentro de las células que estimulan la biogénesis mitocondrial. O, dicho de otro modo, básicamente estás creando nuevas mitocondrias. Y, al mismo tiempo, caminar también favorece la mitofagia, que es el proceso que utilizan las células para eliminar las mitocondrias viejas o dañadas. Así pues, con el paso del tiempo, empieza a ocurrir algo muy importante en el interior de tus células. En tan solo unas semanas o unos meses de caminar de forma constante, tus células comienzan a sustituir los generadores de energía más antiguos y menos eficientes por otros más nuevos y saludables. Las personas que caminan con regularidad suelen describir un tipo de energía diferente. Simplemente te sientes más estable y con más energía, dependes menos del café para aguantar hasta la tarde. Esto es señal de que tus células están llenas de mitocondrias sanas que simplemente hacen su trabajo como deben. El punto número 4 se centra en la salud de tus riñones. Así pues, se llevó a cabo un estudio que siguió a más de 6.000 personas con enfermedad renal crónica y se descubrió que aquellas que caminaban con regularidad presentaban un riesgo significativo de que la enfermedad progresara hasta la insuficiencia renal. Esto se comparó con las personas sedentarias que no caminaban incluso después de controlar todas las demás variables importantes. Y en este caso intervenían muchos mecanismos diferentes. Así pues, lo que sabemos es que caminar con regularidad reduce la tensión arterial. A su vez, esto reduce directamente la presión de filtración en el interior del glomérulo, que es una de esas diminutas unidades de filtración del riñón. Y esa reducción de la presión frena el avance del daño renal con el paso del tiempo. Caminar también mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el nivel de azúcar en sangre. Este es uno de los principales factores que provocan daño renal. Además, reduce la inflamación sistémica, que es otro factor independiente que influye en la progresión de la enfermedad renal. Ahora bien, los beneficios en este caso son, en gran medida, indirectos.
Se deben a mejoras en la presión arterial, la glucemia y la inflamación. Pero son absolutamente reales y se han comprobado una y otra vez. El número 5 trata esta vez sobre el hígado. Por lo tanto, la enfermedad del hígado graso no alcohólico es una de las afecciones hepáticas más frecuentes en el mundo desarrollado, quizá la más frecuente. Y afecta probablemente a entre el 25% y el 30% de los adultos. Además, la mayoría de las personas que la padecen nunca lo sabrán. Se desarrolla cuando se acumula grasa en las células del hígado. Al principio no presenta ningún síntoma, pero con el paso de los años puede evolucionar hacia una inflamación y la formación de cicatrices, lo que posteriormente podría provocar dolor. A la larga, puede llegar incluso a provocar cirrosis e insuficiencia hepática. Y una de las medidas más eficaces para combatirlo, según lo demuestran años y años de investigación, es el ejercicio aeróbico regular, incluido el simple y aburrido acto de caminar. Se publicó una revisión sistemática en el Journal of Hepatology, una revista bastante importante dedicada exclusivamente al hígado. De hecho, las intervenciones basadas en el ejercicio, incluida la marcha de intensidad moderada, redujeron significativamente la cantidad de grasa hepática, incluso sin que se produjera una pérdida de peso significativa. Ese es un aspecto realmente importante, porque significa que los beneficios para el hígado no se limitan a la pérdida de peso. El ejercicio en sí mismo tiene un efecto metabólico directo sobre la forma en que el hígado procesa las grasas. Sabemos que caminar con regularidad aumenta la velocidad a la que el hígado oxida los ácidos grasos. Reduce el aporte de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo al hígado. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, un tema recurrente aquí, lo que reduce las señales que estimulan la producción de grasa y que, en primer lugar, provocan su acumulación. Así pues, el punto número 6 es que la salud de tus articulaciones mejora realmente, a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa al respecto. Por eso, la mayoría de la gente piensa que caminar puede ser perjudicial para las articulaciones, sobre todo para las rodillas. Y si tienes artritis, deberías descansar. Pero los estudios indican más bien lo contrario, así que el cartílago, del que todos habéis oído hablar, es el tejido que actúa como amortiguador dentro de la articulación. No cuenta con su propio riego sanguíneo, por lo que la única forma en que obtiene nutrientes es a través del líquido que hay dentro de la articulación, y ese líquido solo circula cuando te mueves. Por eso, cuando las articulaciones empiezan a moverse con regularidad, se vuelven más rígidas, reciben menos nutrientes y son más propensas a deteriorarse con el tiempo. Y a muy poca gente le han explicado esto alguna vez. Se llevó a cabo un amplio estudio a largo plazo denominado Osteoarthritis Initiative, en el que se hizo un seguimiento de miles de personas con artrosis de rodilla o con riesgo de padecerla. El estudio reveló que las personas que caminaban con regularidad presentaban menos dolor y una menor pérdida de funcionalidad con el paso del tiempo que aquellas que no caminaban. Además, caminar fortalece los músculos que rodean las articulaciones, como los cuádriceps, los glúteos y las caderas. Y lo que sabemos es que unos músculos más fuertes alrededor de la articulación suponen menos presión directamente sobre ella. Son casi como amortiguadores. Y eso lo que hace es proteger las articulaciones a largo plazo. Bueno, hablemos ahora específicamente de los músculos. Vamos con el punto número 7. A medida que nos hacemos mayores, perdemos masa muscular de forma natural. A esto se le llama sarcopenia. Ya lo he mencionado varias veces en otros vídeos anteriores. Hoy en día, es una de las principales causas de la fragilidad. La sarcopenia aumenta el riesgo de que las personas sufran caídas y pierdan su independencia a medida que envejecen. Bueno, voy a ser totalmente sincero. Caminar no es lo mismo que levantar pesas. Y si de verdad quieres desarrollar músculo, tienes que hacer algo más que simplemente caminar. Pero para mantener la masa muscular que ya tienes, conservar la coordinación y frenar ese deterioro asociado a la edad, la verdad es que caminar con regularidad marca una diferencia enorme.
Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition reveló que las personas que caminaban más cada día conservaban una masa muscular magra significativamente mayor a lo largo de un periodo de 4 años, en comparación con aquellas que no lo hacían. Ahora bien, parte de ello se debe al metabolismo. Sabemos que caminar ayuda al cuerpo a utilizar la insulina de forma adecuada, lo que contribuye al mantenimiento de la masa muscular. Y la otra cara de la moneda es que mantener las piernas en movimiento todos los días, si puedes, mantiene esta conexión entre el cerebro y los músculos realmente ágil. Esto es realmente importante para mucha gente a medida que se va haciendo mayor en lo que respecta al equilibrio y a evitar las caídas. El punto número 8 es realmente muy importante en este contexto. Lo que sabemos es que caminar mejora enormemente la salud mental y la función cognitiva. Las investigaciones sobre el caminar y la salud mental son realmente muy consistentes. Sabemos que reduce la depresión, alivia la ansiedad, mejora el estado de ánimo y disminuye los niveles de estrés. Y estos efectos no son en absoluto insignificantes. Se publicó un estudio de gran envergadura en la revista British Journal of Sports Medicine. En él se observó una reducción significativa de los índices de depresión en personas que caminaban, según los resultados de múltiples estudios y en diversas poblaciones. Y las razones de ello son, en parte, de carácter químico. Caminar modifica directamente los procesos químicos que regulan el estado de ánimo y la depresión en el cerebro, y la mayoría de las personas ya han notado este efecto alguna vez. Sales a dar un paseo cuando te sientes frustrado o cuando tienes ansiedad. Y, en algún momento durante ese paseo, tu mente empieza a tranquilizarse y vuelves sintiéndote más lúcido y tranquilo y un poco más en equilibrio. Pero lo interesante es que no se trata solo de un fenómeno psicológico, sino que se está produciendo un cambio biológico real en el cerebro. Y ese cambio es mucho más duradero de lo que la mayoría de la gente cree. En primer lugar, caminar aumenta los niveles de serotonina, ese neurotransmisor que regula la estabilidad del estado de ánimo y el equilibrio emocional. No se trata solo de un subidón emocional temporal, sino del tono subyacente con el que vives el día a día y cómo experimentas la vida. Además, caminar aumenta los niveles de endorfinas, esas sustancias que reducen la percepción del dolor, y esas endorfinas producen una sensación de bienestar leve pero duradera. Y, en tercer lugar, caminar produce una respuesta de dopamina más moderada y más duradera que la que se obtiene con los estímulos modernos. Es decir, cosas como los picos y bajones que provoca el azúcar, las redes sociales, el juego o cualquier otro comportamiento adictivo. Y algo que resulta bastante fascinante es que ahora disponemos de pruebas directas que demuestran que caminar puede ser tan eficaz como un medicamento antidepresivo para el tratamiento de la depresión. Se publicó un metaanálisis en una revista médica británica en el que se analizaron 51 ensayos con más de 200 participantes. Y esos investigadores descubrieron que el simple hecho de caminar puede contribuir a una reducción moderada de la depresión. Y si aumentas un poco la intensidad al caminar, obtendrás resultados aún más notables. Así pues, se llevó a cabo un estudio de referencia, un ensayo controlado aleatorio denominado Estudio SMILE, en el que los investigadores seleccionaron a unos 200 adultos con trastorno depresivo mayor y los asignaron aleatoriamente a 3 grupos diferentes. Así pues, un grupo recibió el tratamiento antidepresivo habitual con sertralina, es decir, Zoloft. Otro grupo realizó ejercicio físico supervisado, y un tercer grupo hizo ambas cosas. El protocolo de ejercicio no era nada extremo. Básicamente, consistía en caminar a paso ligero durante 30 minutos a un ritmo de entre el 70% y el 85% de su frecuencia cardíaca reservada. Y lo hicieron 3 veces por semana durante 16 semanas. Y aquí viene lo más sorprendente, al final del estudio, la reducción de los síntomas de depresión en el grupo que practicaba senderismo fue prácticamente la misma que la observada en el grupo que tomaba medicación. Es decir, las personas que caminan a paso ligero solo unas cuantas veces a la semana mejoraron tanto como las que tomaban un antidepresivo.
Y para muchos pacientes, esa es una opción muy valiosa. La depresión suele describirse en términos psicológicos. Pero también es un estado biológico en el que puede producirse una alteración en la disponibilidad de neurotransmisores, o un cambio en los niveles de cortisol, o simplemente una variación en los marcadores inflamatorios. Y caminar aborda directamente todas esas capas. Así pues, además de ayudar a aliviar la depresión, caminar puede ayudar a combatir el estrés, concretamente reduciendo los niveles de la hormona asociada al estrés, el cortisol. Caminar puede ayudar a regular el estado de ánimo y a gestionar el estrés y la ansiedad. Además, es muy eficaz a la hora de reiniciar el organismo. Hay un estado en tu sistema nervioso en el que la mayoría de las personas, en la vida moderna, se encuentran casi siempre a un nivel demasiado alto, sin siquiera darse cuenta. Se denomina activación simpática. Es el estado de lucha o huida. Este sistema está diseñado para situaciones peligrosas e inesperadas, como un accidente de coche inminente o que alguien te persiga. Tu cuerpo activará el sistema incluso antes de que tu cerebro tenga tiempo de procesar la información. Tu frecuencia cardíaca se dispara, la sangre fluye hacia los músculos, las hormonas del estrés se disparan y todos los sentidos se agudizan para que puedas reaccionar rápidamente. Sin embargo, en la vida moderna, este sistema suele permanecer parcialmente activado, incluso cuando no hay una emergencia real. Las notificaciones constantes, una reunión estresante, las preocupaciones económicas o, simplemente, intentar hacer malabarismos con demasiadas cosas a la vez. Todo ello contribuye a que tu cerebro interprete la presión cotidiana como amenazas de baja intensidad. Así pues, la alarma nunca se apaga del todo. Y ahí es donde surgen los problemas. Cuando ese sistema simpático de lucha o huida permanece activo durante largos periodos, los efectos empiezan a notarse en todo el cuerpo. Y las consecuencias a largo plazo de esto son bastante importantes. Se produce un aumento del cortisol, que es la principal hormona del estrés del organismo. Esto, a su vez, afecta negativamente a la calidad del sueño. Además, unos niveles elevados de cortisol aumentan el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Y entonces tu sistema inmunitario se debilita, aumenta la inflamación y la presión arterial empieza a subir. Y caminar lo soluciona todo. Al caminar, realizas este movimiento rítmico de izquierda a derecha. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y contrarresta tu sistema simpático de lucha o huida. Es tu sistema de descanso y recuperación, y esa alternancia entre el pie izquierdo y el derecho al caminar también genera una señal en el cerebro que se asocia con la seguridad. El simple hecho de caminar le indica a tu cuerpo que no estás acorralado, que te estás moviendo por el espacio y que no corres peligro. Como resultado, los niveles de cortisol disminuyen y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se trata de un indicador de la flexibilidad con la que tu sistema nervioso es capaz de autorregularse y, por sí solo, constituye un indicador fiable de tu salud cardiovascular. En pocas palabras, tu cuerpo pasa de detectar una amenaza a entrar en modo de reparación y este efecto se intensifica y se multiplica cuando sales a la calle. La luz natural, los espacios abiertos y los cambios de paisaje, todas esas señales le indican inconscientemente a tu cerebro que estás a salvo. Al fin y al cabo, caminar no elimina el estrés de tu vida, pero cambia el estado fisiológico en el que tu cuerpo lo afronta. Además de reducir la depresión y ayudar a controlar el estrés, caminar tuvo efectos significativos en el propio cerebro. En lo más profundo de tu cerebro hay una región llamada hipocampo. Tiene más o menos el tamaño de tu pulgar y se encuentra en el centro de tu sistema de memoria. El hipocampo es donde se codifica la información nueva. Y donde las experiencias a corto plazo se consolidan en la memoria a largo plazo. Y donde se actualiza tu mapa mental del mundo. Y lo que hace que esto sea tan importante es que el hipocampo es también una de las primeras regiones en deteriorarse en la enfermedad de Alzheimer. Además, incluso en condiciones normales de envejecimiento, el hipocampo pierde volumen. Pero esto es lo que reveló el estudio al analizar a las personas que caminan.
Se trata de un ensayo controlado aleatorio. Se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que se seleccionó a personas mayores y se les asignó un programa de caminata de intensidad moderada. Y, poco a poco, fueron aumentando la intensidad hasta llegar a unos 40 minutos de marcha rápida 3 días a la semana durante un año. A continuación, realizaron una resonancia magnética a los participantes. Y lo que descubrieron sorprendió a mucha gente. Por lo tanto, normalmente, a medida que envejecemos, el hipocampo se reduce lentamente entre un 1% y un 2% al año en las personas mayores. Y esa pérdida gradual de volumen cerebral es una de las razones por las que la memoria tiende a deteriorarse con el paso del tiempo. Pero en ese grupo de senderismo de intensidad moderna ocurrió justo lo contrario. Al cabo de apenas un año, el hipocampo había crecido, de hecho, alrededor de un 2% según esa resonancia magnética. Y eso revirtió, en esencia, 1 o incluso 2 años de encogimiento cerebral normal asociado a la edad. Además, los participantes cuyo hipocampo creció más también mostraron las mayores mejoras en la memoria. Además, otra de sus funciones es aumentar los niveles de una sustancia llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, que es básicamente un fertilizante para las células cerebrales. Y lo que hace es ayudar a las neuronas existentes a sobrevivir y a las nuevas a crecer. Además, ayuda a que las diferentes partes del cerebro se comuniquen entre sí de forma más eficaz. Y el simple hecho de caminar puede aumentar de forma fiable esos niveles de BDNF. Por eso, las personas que caminan con regularidad suelen notar que, con el tiempo, su forma de pensar cambia. La memoria parece más aguda y pueden concentrarse mejor. Además, parte de esa niebla mental que la gente suele atribuir simplemente al envejecimiento normal podría, en realidad, ser reversible con algo tan sencillo como un programa regular de caminatas a paso ligero. Además, unos niveles elevados de factor neurotrófico derivado del cerebro están relacionados con una mejor memoria, una mayor agudeza mental y un menor riesgo de demencia en general. Es algo realmente potente. El estudio del corazón de Framingham, uno de los estudios de salud más longevos de la historia, reveló que las personas que realizaban más actividad física presentaban tasas significativamente más bajas de demencia a largo plazo. Es una de esas cosas que suenan un poco atópico hasta que realmente notas la diferencia. Vale, pues el número 9 es, sencillamente, que vives más tiempo. Si sumas todos esos beneficios, es decir, una mejor salud cardíaca, una presión arterial más baja, un mejor funcionamiento de los riñones y el hígado, articulaciones más sanas, más masa muscular y una mejor salud mental, el efecto global sobre tu esperanza de vida es enorme. Un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association, en Journal Medicine hizo un seguimiento de casi 5.000 mujeres mayores. El estudio reveló que aquellas que caminaban unos 7.500 pasos al día presentaban tasas de mortalidad por todas las causas significativamente más bajas. Sí, todas las causas en comparación con quienes dan unos 2.500 pasos. Y el beneficio parecía estabilizarse en torno a los 7.500 pasos. Este es un punto realmente importante. No hace falta que des 15.000 o 20.000 pasos al día. 7.500 pasos es una cifra alcanzable para la mayoría de la gente. Bueno, pues ahí lo tienes, 9 cosas que mejoran cuando caminas todos los días. Espero de verdad haberte convencido de lo beneficioso que es. Y lo que quiero hacer ahora es repasar una especie de esquema sobre cómo poner en práctica todo esto. Lo que he descubierto es que saber que caminar es bueno para la salud no te anima automáticamente a hacerlo. Y la mayoría de los vídeos sobre salud no te ofrecen realmente nada práctico que puedas poner en práctica. Bueno, así es como lo abordaría si no saliera a caminar todos los días. Lo primero que hay que hacer es averiguar en qué punto te encuentras ahora mismo. ¿Cuántos pasos das al día? Actualmente, es muy probable que tu móvil registre estos datos en segundo plano.
Así que, si puedes, fíjate en tu media diaria de la última semana y utilízala como punto de partida. Si no tienes datos al respecto, te recomiendo encarecidamente que te compres un reloj deportivo muy barato, si puedes. Si entras en Amazon o en Google, solo tienes que escribir reloj deportivo. Te garantizo que encontrarás alguno por menos de $30. Así que, una vez que sepas cuántos pasos das al día o a la semana, utilízalo como punto de partida. Ahora bien, si no llegas a los 3.000 pasos al día, el único objetivo para las próximas 2 semanas es añadir un paseo de entre 10 y 15 minutos al día. Eso es todo. Empezar poco a poco y adquirir el hábito de forma gradual es lo que realmente respaldan los datos. Al cabo de 2 semanas, ese paseo debería resultarte bastante normal. A estas alturas, debería formar parte de tu rutina. Y luego se añade un segundo paseo. Y el mejor momento para pasear, por las razones relacionadas con el azúcar en sangre que he mencionado antes, es después de comer. Incluso solo 10 minutos marcan una diferencia realmente significativa en tus niveles de glucosa. Ahora bien, el objetivo de pasos al que hay que aspirar es de entre 7.000 y 8.000 pasos al día, aproximadamente, para la mayoría de las personas. Evidentemente, esto variará en función de tu complexión, tu edad y el relieve de la zona donde vivas. Sin embargo, para la mayoría de las personas, dar unos 7.500 pasos al día aporta enormes beneficios. En cuanto al ritmo, debes moverte con suficiente energía como para que te resulte fácil hablar, pero sin que te cueste reducir la velocidad. Estás un poquito sin aliento, pero no respiras con mucha dificultad. Ese es el punto óptimo para tu salud cardiovascular y tu salud metabólica. Ahora bien, lo último, y probablemente lo más importante, que hay que mencionar aquí es que nada de esto funciona sin constancia. Un solo paseo largo no cambia realmente nada, pero 6 semanas de paseos diarios y constantes empiezan a marcar la diferencia. Así pues, la idea es que te resulte lo más fácil posible incorporar esto a tu rutina para que puedas hacerlo todos los días. Así que empieza a la misma hora todos los días, elige una ruta que te guste y, si puedes, ve acompañado de alguien.